¿Podrá Maduro aguantar con la producción petrolera en mínimos y el precio en caída libre? El precio del petróleo está en caída libre. La producción de Venezuela está en mínimos y seguirá bajando. Estados Unidos amenaza con más sanciones contra Nicolás Maduro. Persisten las deudas, la inoperancia de PDVSA, los acuerdos con Cuba, un golpe fatal, dijo al diario El Navio el consultor petrolero Evanán Romero. Venezuela está en el peor escenario posible, agregó el economista Leonardo Buniac. A Nicolás Maduro no le hizo falta que el coronavirus iniciara contagios en Venezuela para poner a su régimen a temblar. Por otro lado, el presidente Vladimir Putin no midió las consecuencias para el régimen en la negociación con la Organización de Países Exportadores de Petróleo, el pasado viernes. En la reunión celebrada en Viena, Rusia puso el foco estratégico en Oriente Medio, rechazando los planes de Arabia Saudita para la OPEP e iniciando una guerra de precios para el control de mercado que llevó el barril Brent a los $36,7 este lunes, un desplome de 31% en un día, el mayor desde la Guerra del Golfo en 1991, el cual se ha visto acentuado por la sensibilidad de los inversores ante la crisis del coronavirus. Estamos ante un golpe fatal para Maduro, dijo al diario El Navio Evanán Romero, ex directivo de la estatal Petróleos de Venezuela y consultor petrolero con 60 años de experiencia. El impacto es considerable y doble. Venezuela está ubicada en el peor escenario posible. En lo peor de ambos mundos, asistimos a una caída vertiginosa del precio del crudo en un contexto de declive muy importante en los niveles de producción petrolera, agregó a este diario el economista venezolano Leonardo Buniac. Fundador de la calificadora Camels Ratings, Buniac advirtió que si bien la producción de PDVSA en enero fue de 700.000 barriles diarios, no todos estos barriles generan caja. Y no lo hacen porque una parte de los barriles van al consumo interno, otra parte al convenio con Cuba y Petrocaribe, otra a pagar las deudas con China y Rusia, y otra parte a los socios de las empresas petroleras de la faja del Orinoco. El economista añadió que la caída en el ingreso petrolero va a ser realmente significativa, afectando la gestión fiscal, pero fundamentalmente afectando la capacidad del gobierno de Maduro de importar combustibles y gasolinas. El potencial refinador de Venezuela está sumamente comprometido y por otra parte, también afectará su capacidad de importar alimentos. Este último punto es clave. Calcula Evanán Romero que, con los niveles actuales de producción, a Maduro le quedan 200.000 barriles diarios para hacer caja, barriles que venía vendiendo a una media de $40 cuando los precios estaban sobre $55. PDVSA siempre aplica un fuerte descuento para poder dar salida al crudo pesado, mayoritario en la faja del Orinoco. Con estos cálculos, el margen de maniobra que le quedaba a Maduro era de unos $300 millones mensuales por las exportaciones petroleras, 96% de las ventas hacia el exterior de Venezuela, y estos 300 millones Maduro los venía usando para comprar diésel, gasolina, diluyentes y otros productos para que PDVSA pudiera procesar el petróleo, así como para atender las necesidades más apremiantes de Venezuela. Pero ahora el escenario sobre el que se movía Maduro cambió drásticamente. Los precios del barril podrían llegar hasta los $20 en junio si continúa la crisis del coronavirus y la guerra Rusia-Arabia Saudita, dijo Buniac. El fondo Goldman Sachs también prevé este escenario. Este lunes, en una columna para Financial Times, el economista Nick Butler, presidente del Instituto de Políticas del King's College de Londres, sentenció a Maduro diciendo que la caída de los precios del petróleo podría significar su fin. El contexto para Maduro es totalmente negativo. Al desplome de precios se suma el incremento de la presión por parte de Washington. Las sanciones contra la filial de Rosneft que le vendía el crudo a PDVSA en Asia y África le complican a Maduro la obtención de ingresos. Por otro lado, está la posición de las refinerías de India, dispuestas a no comprar más crudo venezolano ante las sanciones de Trump.
lo que le vendía Rosneft en el exterior y lo que le compraba India. Hicieron un total de 300.000 barriles diarios, calculó el portal de análisis petrolero de la calificadora Standard & Poor's, Platts Analytics. Estos niveles son difícilmente recuperables, sentenció la calificadora. Si se cumplen los cálculos de Standard & Poor's, las predicciones de Romero, Buniac y Butler, Maduro afrontará un 2020 con los precios del crudo en mínimos y la producción en apenas 300.000 barriles diarios. ¿Sobrevivirá? Ninguno de los tres analistas le augura un buen escenario. A todos estos factores externos hay que sumarle las protestas convocadas por el presidente encargado Juan Guaidó para este martes. La presión le llega a Maduro por todos los frentes. El panorama global tampoco luce esperanzador. Tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional han advertido que, si la crisis del coronavirus se alarga, el mundo corre el riesgo de una nueva crisis financiera. Esta se está prolongando y por el momento se puede decir que el primer trimestre de 2020 se ha perdido. Este lunes, Wall Street tuvo que parar la cotización 15 minutos por el pánico ante el coronavirus y la crisis del petróleo. La bolsa de Nueva York abrió con una caída del 7%. En Milán los mercados se desplomaron 10% y en España 7%. Maduro activa ejercicios militares antes de marcha opositora. Nicolás Maduro activó sorpresivamente el lunes unos ejercicios militares en la capital venezolana y otros 4 estados un día antes de una marcha convocada por la oposición para elevar la presión contra el gobierno. Decenas de militares armados, algunos de ellos montados en tanques, iniciaron la segunda fase de los ejercicios realizados 3 semanas atrás en todo el país, según imágenes que difundió la televisora estatal. Maduro indicó en una llamada telefónica a la estatal venezolana de televisión que la segunda fase de la operación Escudo Bolivariano 2020 se desplegó en Caracas y los estados Miranda, La Guaira, Apure y Bolívar, y que luego se extenderá a los restantes 19 estados del país. Sobre el alcance de los nuevos ejercicios, el jefe del Comando Estratégico Operacional, almirante en jefe Remigio Ceballos, dijo que todos los miembros de las Fuerzas Armadas, integradas por unos 200.000 hombres y más de 3 millones de civiles armados, conocidos como milicias, participarán en las operaciones de resistencia de ciudades, acciones de inteligencia y contrainteligencia, y búsqueda de grupos armados para poner a prueba los planes de defensa militar. Las autoridades iniciaron los ejercicios un día antes de la movilización convocada por la oposición que aspira a llegar en el centro de Caracas a la sede de la Asamblea Nacional, que fue tomada desde enero por las fuerzas de seguridad, que han impedido el ingreso al lugar al jefe del Congreso, Juan Guaidó, y los legisladores opositores. En las instalaciones del Palacio Legislativo solo operan la oficialista Asamblea Nacional Constituyente y una directiva paralela del Congreso encabezada por Luis Parra, un disidente de la oposición que fue expulsado del partido Primero Justicia tras ser señalado de corrupción. Tenemos que reactivar la presión interna, afirmó Guaidó al llamar a sus seguidores al salir el martes para poner en un dilema a Maduro ante la activación de un acuerdo de pliego nacional de conflicto que reúne las demandas de los sectores adversos al gobierno. El líder opositor desestimó la decisión del gobierno de enviar militares a varios puntos de la capital y los alrededores de la Asamblea Nacional y dijo en rueda de prensa que la oposición está considerando otras alternativas para proteger a nuestra gente, que incluyen posiblemente que el Congreso sesione en otra sede diferente al Palacio Legislativo. La movilización opositora forma parte de una nueva fase de presiones que emprendió Guaidó, quien ha sido reconocido como presidente interino de Venezuela por casi 60 países. Tras la gira internacional que realizó entre enero y febrero por varios países de Europa, Canadá y Estados Unidos, y que incluyó un encuentro en la Casa Blanca con el mandatario Donald Trump. En relación con el incendio que se registró el sábado en unos almacenes del Consejo Nacional Electoral,
en el que quedaron destruidas gran parte de las máquinas de votación y los lectores de huellas, el jefe de la Asamblea Nacional exigió el lunes a las autoridades que den una respuesta y dijo a The Associated Press que aunque no hay información precisa sobre lo que ocurrió, no duda que fue provocado por la dictadura. Los que tienen que dar respuestas y no las han dado es la dictadura. ¿Por qué almacenaban en una zona de seguridad, en un único punto, material sensible para la nación? ¿Cómo es eso que ellos tenían custodia y resguardo y esto sucedió?, agregó.